esta quinta y penúltima sesión de nuestro curso de asistente de recursos humanos. Permítanme, por favor, voy a compartir nuestro material para poder iniciar rápidamente con los temas que tenemos el día de hoy. Y es que nosotros ya habíamos arrancado a hablar lo que era legislación laboral y vamos a ver un poquito sobre los regímenes laborales. Dentro de nuestro sector laboral, nosotros tenemos, o dentro de nuestro mundo laboral, nosotros tenemos dos sectores. Tenemos el sector público y el sector privado. El sector público son aquellas instituciones que están regidas directamente por el Estado, ¿no? Que son financiadas por el Estado, que son dirigidas también por el gobierno directamente. Y tenemos el sector privado. El sector privado son empresas que tienen financiamiento propio, es decir, que uno mismo de manera individual o de manera privada, por eso el nombre lo dice así, crea su empresa, la financia y va trabajando a la par con su empresa. Esa es la diferencia entre el sector público y el sector privado. Sin embargo, ambos sectores tienen diferentes beneficios, diferentes enfoques, diferentes funcionamientos. Por ejemplo, el sector privado, por lo general, su principal objetivo es buscar ganancias económicas o rentabilidad. Lo contrario al sector público, que el sector público no busca ganancias económicas, sino que busca otorgar servicios a los ciudadanos, ¿no? Entonces, como cada una de ellas tiene diferente finalidad, diferente forma, es que también cada una de ellas tiene sus propias leyes, sus propios regulamientos y todo ello, ¿no? Por ejemplo, en el sector público, este curso lo vamos a enfocar hacia el sector privado, porque el sector público es un mundo aparte, ¿ok? Pero el sector público, por ejemplo, tiene sus propios tipos de contratación dentro de él, como son los trabajadores CAS, los trabajadores por recibo por honorarios o los prestadores de servicio. Tienen también por ahí los trabajadores 276, los que pueden ser contratados o nombrados, tienen todo ello, ¿no? En cambio, en el sector público se va a dividir por regímenes laborales. ¿Cómo son estos regímenes laborales? Y es que de acuerdo al tamaño de la empresa, a su constitución, a su información, a su nivel económico, ¿ok? También a las habilidades, capacidades o tipo de necesidad laboral que tienen los trabajadores, es que se van a determinar diferentes leyes, diferentes obligaciones, diferentes beneficios para estos trabajadores. Y en estos regímenes en el sector público tenemos dos tipos de regímenes laborales: el régimen general y los regímenes especiales. ¿Cuál es el régimen general? El régimen general es a grandes rasgos el régimen que más se usa en el sector privado. Y los regímenes especiales ya nos habla de que por determinado tamaño de empresa, por determinada individualidad que pueda tener por ahí, características, se crean diferentes tipos de regímenes. Por ejemplo, tenemos el régimen de la pequeña empresa, el régimen de la microempresa, de construcción civil, minero, agrario, tenemos el régimen del trabajador portuario, tenemos el régimen de trabajadores del hogar, tenemos el régimen del músico, el régimen del médico, el régimen de la enfermera, el régimen de las Fuerzas Armadas, el régimen también de los trabajadores aeroportuarios. O sea, es decir, por cada actividad casi podríamos tener diferentes tipos de regímenes laborales, pero también en estos regímenes laborales también tenemos un pequeño grupito que, si bien es cierto, no son regímenes laborales constituidos, son un grupo de leyes que se han creado y se han agrupado en beneficio de cierto grupo de trabajadores que tienen condiciones especiales, como por ejemplo tenemos el régimen tenemos, por ejemplo, el régimen de trabajadores con TBC, ¿ok? Por ejemplo, con tuberculosis. Tenemos, si bien es cierto, no es un régimen constituido, hay ciertos beneficios y normas laborales que se aplican hacia ellos. El régimen del trabajador adolescente, del trabajador con VIH, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de regímenes. Nosotros vamos a enfocarnos hoy día, bueno, en realidad ya en lo que quede del curso, nos vamos a enfocar en el régimen general, pero vamos a ver hoy día de manera muy
de manera muy superficial algunos tipos de regímenes, como van a ser el agrario, el minero y de las MIPES. Pero les recuerdo, colegas, lo vamos a ver de manera muy general porque en realidad, si es que quisiéramos profundizar en cada uno de estos regímenes, tendríamos que hacer un curso por cada uno de ellos y tendrían que ser cursos extensos, ¿no? ¿Por qué? Porque son amplios, son un mundo diferente cada uno de ellos, pero vamos a verlo sobre todo para poder marcar las diferencias entre ellos y vamos a empezar por el régimen general. ¿Qué nos dice este régimen general? El régimen general, primero que nada, es la ley, está aprobado en la Ley de Trabajo a través del Decreto Legislativo 728, que más también a los trabajadores están contratados bajo este régimen general, los conocemos así. Los vamos a conocer como los trabajadores de la 728. Así son más conocidos, ¿no? Y nos dice que nosotros, aunque este régimen es muy amplio, muy grande, pero ahorita nos vamos a enfocar en lo que nosotros queremos que van a ser los beneficios que reciben los trabajadores en este régimen general. Primer beneficio, que a estos trabajadores se les debe respetar una jornada laboral de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Es la máxima jornada laboral que se puede aplicar. Después, también nos habla de que los trabajadores que estén contratados bajo este decreto legislativo 728 no pueden ganar menos del mínimo vital. Actualmente la remuneración mínima vital asciende a los 1.025 soles. Entonces me dice que un trabajador no puede ganar menos de ese monto. También hablamos de los descansos semanales. Me dice que todos los trabajadores que estén bajo esta contratación les corresponde un descanso semanal obligatorio de 24 horas corridas a la semana, preferentemente los días domingos. Pero también puede ser otro día si hay previo acuerdo con el empleador, sí. Si hay previo acuerdo con el empleador, puede ser otro día, pero nos dice que preferentemente debe ser los domingos. ¿Qué más nos dice esto? También nos dice que una vez que el trabajador cumple el récord vacacional, es decir, que cumple un año laborando en la empresa, ya le van a corresponder 30 días de descanso vacacional que van a ser pagados, es decir, se va de vacaciones y le pagan sus vacaciones. En cuanto a beneficios laborales que va a percibir el trabajador, ¿ok? Vamos a ver más adelante en nuestra siguiente sesión más a fondo cuáles son estos beneficios laborales, pero los vamos a mencionar ahora, que es la CTS o la compensación por tiempo de servicios, que tiene su propia fórmula de cálculo. Hay una formulita para calcular esta CTS. Las gratificaciones, que nos dice que en el régimen 728, las gratificaciones corresponden a un sueldo completo, ¿ok? Es un sueldo completo y su liquidación de beneficios cuando termine la relación laboral. Y no se preocupen porque también al final de nuestro curso vamos a ver lo que es la liquidación de beneficios. Asimismo, cuando hablamos de las contribuciones, en este régimen general hay dos tipos de aportes: aportes del trabajador y aportes del empleador. Aportes del trabajador es lo que el trabajador de manera obligatoria de su sueldo tiene que aportar, y aportes del empleador es lo que el empleador obligatoriamente tiene que aportar adicional al sueldo que le paga al trabajador. Vamos a empezar con los aportes del trabajador. Los aportes del trabajador tienen que ser su AFP o su ONP según este elija. ¿Qué es la AFP y qué es la ONP? La AFP y la ONP son los sistemas de fondo de pensión, que puede ser sistema nacional o sistema privado. ¿Ok? Al Sistema Nacional de Pensiones se le conoce, pues, o mejor dicho, está regulada a través de la Oficina de Normalización Previsional, que es más conocida como la ONP.
y el sistema privado de pensiones está regulado a través de la AFP, que son las administradoras de fondo de pensión. Los trabajadores que están bajo el régimen general tienen que hacer su aporte obligatorio a una de ellas, según ellos hayan escogido a cuál pertenecer. La idea es de que ellos aporten mensualmente de su sueldo a estos fondos para que después de su jubilación ellos puedan recibir una pensión. La principal diferencia entre ellas es que la AFP es privada y la ONP es pública. Es decir, en la AFP, todo lo que a mí me descuenten de mi sueldo va a ir a una cuenta propia, como si fuese una cuenta de ahorros, donde voy a poner todo mi dinero ahí, ¿no? Donde tengo que poner todo mi dinero en esa AFP. Y después, cuando me toque jubilarme, de mi misma AFP, yo voy a recibir mi jubilación. Y en la ONP es un fondo público en el que yo mes a mes voy a aportar a un fondo, pero no solo yo, sino todas las personas que actualmente pertenecemos a la ONP, vamos a aportar a ese fondo público, vamos a dar de nuestro sueldo. ¿Para qué? Para que cuando nos toque y de ese fondo que nosotros estamos aportando, le están pagando su pensión a los actuales jubilados. Es decir, si yo pertenezco a la ONP, ahorita de lo que yo estoy aportando a mi ONP, un jubilado está percibiendo su pensión. Y cuando a mí me toque jubilarme, ¿ok? Cuando me toque a mí jubilarme, yo voy a recibir mi pensión de lo que los actuales trabajadores estén aportando. Esa es la principal diferencia entre ellos y de manera obligatoria yo tengo que aportar sí o sí a mi AFP o a mi ONP. No me pueden exonerar, no puedo renunciar a ello, ¿ok? Sí o sí tengo que hacerlo de manera obligatoria. Y si hablamos de los aportes de mi empleador, los aportes de mi empleador, ¿cuáles van a ser? Acá no lo tenemos especificado, pero vamos a detallarlos. Mi empleador de manera obligatoria me tiene que pagar un seguro regular de salud. Este seguro regular de salud o también puede ser a través de e-salud, en el que mi empleador, adicional a lo que me paga de sueldo, va a tener que aportar 9% más de ese sueldo para salud, para que yo pueda tener cobertura de salud. Supongamos que mi empleador me dice, te voy a pagar 1,000 soles al mes. Mi empleador me tiene que dar mis 1,000 soles de sueldo y adicional a ello sumar 9%, es decir, 90 soles que les va a dar a salud como mi seguro regular. Primera obligación del empleador. Segunda obligación del empleador en este decreto legislativo 728. En este decreto legislativo 728 también va a incluir lo que es mi seguro de vida ley. ¿Qué es el seguro de vida ley? ¿Ok? Es un seguro que es un seguro de vida, es decir, una póliza de seguro de vida que va a proteger al trabajador en caso de muerte o en caso de incapacidad permanente, ¿ok? Perdón, de incapacidad total. ¿A qué nos referimos con esto? Este seguro de vida ley me dice que si yo como trabajador muero durante mis funciones o por un accidente laboral, este seguro de inmediato va a cubrir hasta 32 remuneraciones que yo gano como indemnización. ¿Ok? Eso me dice este seguro de vida ley, de que si yo muero, hasta 32 remuneraciones como indemnización podrían recibir mis deudos, ¿no? Y si es que yo muero por causas naturales, también hay una póliza que me va a cubrir hasta 16 remuneraciones. También, si me dice que yo por un accidente laboral quedo con una incapacidad total,
me va a cubrir mis 32 remuneraciones. Y si quedo con una incapacidad parcial, hasta 16 remuneraciones. Este seguro de vida ley antes era obligatorio a partir del 4.º año, es decir, yo tenía que trabajar en mi empresa 4 años seguidos para que recién me corresponda mi seguro de vida ley. Pero ¿qué fue lo que pasó? Por ahí, por el año 2019, si no me equivoco, hubo un accidente, de repente algunos lo recuerdan, hubo un accidente en una cadena de comida rápidas, donde dos jóvenes de 18 años, una pareja, que estaban laborando en ese restaurante y se tuvieron un accidente laboral, se electrocutaron y fallecieron. ¿Ok? Y fallecieron estos dos adolescentes. A raíz de ese fallecimiento que ellos, que ellos tuvieron, fue que se observó este seguro de vida ley y se ordenó que a partir de la fecha, ahora a todos los trabajadores les corresponde este seguro de vida ley desde su primer día de trabajo. Es decir, ya no tengo que esperar 4 años. Desde el primer día de trabajo, mi empleador ya me tiene que dar mi seguro de vida ley. Raquel me pregunta, ¿el sector público lo tiene y desde cuándo? No, Raquel, este seguro de vida ley solo aplica para el sector privado. No aplica para el sector público, solamente aplica esta póliza para el sector privado. El aporte del seguro de vida ley es muy chiquitito, muy, muy, muy chiquitito. Creo que no llega a ser ni el 2% de la remuneración. Es muy significativo en realidad, pero es una póliza que siempre se tiene que pagar. Ahora también, si es que mi trabajo fuese de riesgo, yo estoy en el régimen 728, y mi trabajo fuera de riesgo o de acciones peligrosas, me va a corresponder mi seguro complementario de trabajo y riesgo, que ya lo hemos visto también en nuestra sesión pasada, que explicamos que funciona como el SOAT de un carro, ¿no? El SOAT de un carro me va a cubrir en cualquier clínica, en cualquier hospital, hasta cierto monto, si es que yo me accidento, me choco con mi carro. No me va a subir costos de mí, de las personas. Es igual el seguro complementario de trabajo y riesgo, porque estos seguros que hemos descrito como el seguro regular de salud, el seguro de vida ley, no me cubren accidentes laborales. ¿Ok? No me cubren accidentes laborales. El seguro, el salud, por ejemplo, si yo me accidento en mi empresa, el salud no me cubre ese tipo de accidentes. Me atiende, sí, pero me hace un cobro aparte. Es por eso que existe el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿ok? Que es que cuando yo me accidento, este seguro se activa y me va a cubrir en cualquier clínica, hospital donde yo me haga atender, me va a cubrir los gastos que vaya a generar mi atención médica, ¿no? Si es que mi puesto es riesgoso, también me corresponde mi seguro complementario de trabajo de riesgo. Es decir, ¿cuáles son los aportes del empleador? Obligatorios, seguro regular y seguro de vida ley. Y si es que mi trabajo es de riesgo, mi seguro complementario de trabajo de riesgo. Esos son los aportes de mi empleador y vamos a ver cuál es la diferencia con el régimen de las MIPES. Ok, vamos a ver cuál es esa diferencia con el régimen de las MIPES. Y empezamos, ¿ok? Empezamos a ver, vamos a ver, ya está. Primero, vamos a establecer cuándo una empresa es MIPE y cuándo una empresa es microempresa y cuándo es pequeña empresa. Vamos a empezar por la microempresa. Me dice que la microempresa, primero que nada, mis trabajadores de la micro, yo no puedo tener más de 9 trabajadores en la microempresa. Mi tope máximo para mis trabajadores de la microempresa es 9 trabajadores, ¿ok? Hasta 10, perdón. Hasta 10 trabajadores con un tope máximo, ¿ok? Y en el caso de primero vamos con la microempresa. ¿Qué más me dice la microempresa? La microempresa también me dice que sus ventas anuales tienen que ser máximo de 150 unidades impositivas tributarias, es decir, 150 UITs.
Actualmente, en el año 2023, cada UIT está a 4.950 soles, ¿no? Y vamos a empezar por la microempresa. Hasta la microempresa me dice de que los trabajadores que laboran en la microempresa sí les va a corresponder lo que es su remuneración mínima vital. No pueden ganar menos de esa remuneración mínima vital. También les corresponde una jornada laboral de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Un día de descanso a la semana de manera obligatoria, 24 horas corridas, y hasta ahí estamos igual que el régimen general, pero a partir de ahora ya arrancan las diferencias. Primera diferencia, me dice que el trabajador de la microempresa, cuando cumpla un año de servicios, le va a corresponder solo 15 días de descanso vacacional anual. Solo va a salir 15 días de vacaciones este trabajador de la microempresa. ¿Ok? Después también nos dice que los de la microempresa no tienen derecho a la compensación por tiempo de servicios. También nos dice que los trabajadores de la microempresa no tienen derecho a percibir gratificación. Microempresa, ni CTS, ni gratificación. Aportes del trabajador en la microempresa. El trabajador de la microempresa de manera obligatoria tiene que aportar a su AFP o a su ONP según haya escogido. A ambos. ¿Ok? Y el trabajador y aportes del empleador de la microempresa, el aporte del empleador de la microempresa va a ser el seguro regular. Pero aquí el empleador de la microempresa tiene dos opciones para el seguro regular. ¿Cuáles son las opciones que tiene para el seguro regular el trabajador de la microempresa? Sus opciones van a ser, uno, que puede hacerlo, como hace un momento lo hemos explicado, a través de de salud, aportando el 9% de su sueldo, o también puede ser a través del SIS, del Sistema Integral de Salud. ¿Y cuánto pagaría un empleador si es que manda a su trabajador al SIS? Lo que estaría pagando aproximadamente es 15 soles por trabajador. Es decir, el microempresario puede derivar a sus trabajadores a salud y aportar el 9% de su sueldo, o puede derivarlos al SIS subsidiado familiar y paga 15 soles por cada trabajador. ¿Ok? Esos son los beneficios que tiene la microempresa. La microempresa no va a pagar seguro de vida ley, pero en el caso que mi trabajador de la microempresa haga un trabajo de riesgo, sí tiene que pagar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Sí tiene que pagar ese seguro de trabajo de riesgo. Pero el seguro de vida ley, para mi trabajador de la microempresa, no va a corresponder. Ahora, vamos a ver también qué más aplica aquí para mi trabajador de la microempresa, ya nada más. Ahora vamos a ver qué pasa con mi trabajador de la pequeña empresa, ¿ok? Vamos a ver qué pasa con mi trabajador de la pequeña empresa. Primero que nada, una pequeña empresa puede tener hasta máximo 49 trabajadores. ¿Ok? No puede tener más de esa cantidad de trabajadores. ¿Qué más nos dice este trabajador de la pequeña empresa? Nos dice que la pequeña empresa, sus ganancias netas tienen que ser mínimo de 150 UITs y hasta un máximo de 1.700 UITs. ¿Ok? Me dice eso, que tiene que ser hasta un máximo de 1.700 UITs. En la jornada laboral va a ser la misma, 8 horas diarias, 48 horas semanales, el descanso semanal también obligatorio. Y ahora hablamos del descanso vacacional, que es igual a la microempresa. 15 días de descanso vacacional al año. ¿Ok? Hasta ahí estamos muy similares. Ahora vamos a hablar de la CTS.
La CTS a la microempresa no le corresponde, pero a la pequeña empresa sí le corresponde, pero no completa, sino que les va a corresponder media remuneración al año por año de servicios como compensación por tiempo de servicios. Al igual que la gratificación, en el régimen general dijimos que la gratificación es una remuneración completa. En el régimen de la pequeña empresa les va a corresponder medio sueldo de gratificación en julio y medio sueldo de gratificación en diciembre. ¿Ok? Nos va a corresponder así, medio sueldo, medio sueldo. ¿Qué más nos habla de este seguro de vida, perdón, en el caso de la pequeña empresa, nos habla también de los aportes del trabajador, que tiene que aportar de manera obligatoria a su AFP o a su ONP, según haya escogido. Y los aportes del empleador, en este caso el empleador tiene que aportar a su seguro regular del trabajador, pero ya a la diferencia, el microempresario tenía la opción del SIS. El pequeño empresario ya no tiene la opción del SIS. Sí o sí tiene que apelar al 9% de e-salud, por lo menos ello. Después también hablamos, vamos a hablar también de, básicamente son eso. Y para la pequeña empresa sí aplica lo que es el seguro de vida ley, lo que es también el seguro de complementario de tiempo de servicios, el seguro complementario de trabajo y del trabajo de riesgo, cuando corresponda. ¿Ok? Y los descansos semanales, hasta ahí va todo similar. Pero vemos que hay diferencias en los beneficios que cada uno de ellos percibe, ¿no? Porque definitivamente el microempresario y el pequeño empresario tienen mayores beneficios en cuanto a ahorros de planilla, pero sus trabajadores no van a tener los mismos beneficios que un trabajador de tiempo, que un trabajador del régimen general. Y ahora vamos a ver un poquito sobre el régimen de construcción civil. Nuevamente les repito, coleguitas, esto lo vamos a ver de manera muy superficial, porque profundizar en régimen de construcción civil se nos iría toda la clase, toda la hora de la clase. No, y vamos a ver que el régimen de construcción civil, acá nos dice que tiene las mismas, en cuanto a contrato, podríamos decir que tiene las mismas características que el régimen general. Sin embargo, hay que especificar siempre en la contratación que es un contrato por régimen de construcción civil. Y vamos a ver en qué se rige este régimen de construcción civil, pero para eso primero tenemos que especificar que dentro de ya hay 3 categorías de actividad marcadas. Ya tenemos una clasificación de categorías dentro de la actividad de construcción. ¿Cuáles son estas 3 categorías? Tenemos los operarios, los ayudantes u oficiales y los peones. Vamos a ver cuál es la diferencia entre los operarios, los oficiales y los peones. Me dice que los operarios son todos los que ejercen labores como maquinistas, albañiles, pintores, gasfiteros, electricistas, fierreros, choferes, pintores, todos ellos, ¿no? Que están calificados con una especialidad en ese tramo, ¿no? Es decir, para ellos haber podido llegar a ser operarios, han tenido que ser calificados por una especialidad en el tramo. Los ayudantes y los oficiales en esta categoría están incluidos los trabajadores que van a laborar como auxiliares de los operarios y que no han alcanzado la calificación plena en esta especialidad del ramo. Es decir, como no llegaron a la calificación, no llegaron operarios, pero se quedan como oficiales o como ayudantes. Y tenemos los peones, que son trabajadores que ejercen labores de menor responsabilidad y que no requieren ninguna calificación para la realización de sus labores. ¿Por qué tenemos bien marcadas estas 3 categorías? Las tenemos así porque porque cada una de estas categorías ya tiene su propia escala salarial. ¿Y cuáles son sus escalas salariales? Me dice que el operario gana diario, su jornal diario es 80.50 soles, el oficial es 63.15 y el peón es 56
0.80 soles. Es decir, ellos ganan a diario eso y a la semana ellos deben laborar 6 días a la semana porque un día es de descanso obligatorio. Por lo tanto, ellos van a percibir cada uno de estos montos 6 veces a la semana. Ese séptimo día que no trabajan, no van a percibir ese monto. Es decir, ellos solamente reciben 6 jornales a la semana. Dicho sea de paso, esta escala salarial del régimen de construcción civil, podríamos, a ver, vamos a ver, creo que justo ya tenemos nuestra nueva escala salarial. A ver, permítanme, porque esta escala salarial hemos estado a la espera. Sí, efectivamente, ya tenemos nuestra nueva escala salarial. A ver, permítanme un momentito porque hasta hace poquito hemos estado esperando que esta escala salarial se pueda actualizar, pero no se estaba actualizando porque esta escala salarial tenía vigencia desde el 1 de junio del 2022 hasta el 31 de mayo del 2023. Pero hasta hace, ¿qué les digo? Un mes más o menos, todavía estos montos que no se habían actualizado, no había salido la publicación, pero actualmente ya tenemos nuestra nueva publicación. ¿Ok? Ya tenemos nuestra nueva publicación de las nuevas escalas salariales, donde efectivamente han aumentado y les voy a dar las nuevas escalas salariales, vía oral les voy a dar, ¿ok? El operario actualmente desde el 1 de junio del 2023 hasta el 31 de mayo del 2024, el operario está ganando 84.70 soles. Eso es lo que está ganando el operario, 84.70 soles. El oficial está ganando 66.45 soles. ¿Ok? 66.45 soles. Y el peón está ganando por acá 59.80 soles. Es decir, han aumentado aproximadamente 4 soles cada uno de ellos. Han aumentado cada uno de ellos, han aumentado estos. A ver, vamos a leer por acá. Buenas noches, yo soy docente para un colegio particular, ellos no nos pagan gratificación ni vacaciones, tampoco mi AFP. Cuando quieren pagar a mi AFP es lo que se puede hacer. Es un colegio de consorcio, tiene 25 sedes. Tampoco nos dan CTS. Muy bien, Roxana, lo que tiene que hacer primero es averiguar su colegio, ¿ok? Bajo qué, bajo que el RUC de su colegio, bajo qué tipo de régimen está. Si es que supongamos, que lo dudo mucho, si es que su colegio estuviese bajo el régimen de microempresa, cosa que lo dudo, no le correspondería a usted ni CTS ni gratificación, pero sí es obligatorio que paguen su AFP, porque si no están pagando la AFP, le están reteniendo ustedes ese dinero por gusto. ¿Ok? Entonces, eso sí es obligatorio. ¿Ok? Pero tiene que buscar primero si es que en qué régimen está. Si es que está en microempresa, no le corresponde la gratificación ni la CTS. Si es que está como pequeña empresa o como régimen general, ahí sí ya puede buscar. Es muy sencillo buscar si es que una empresa corresponde a la micro o a la pequeña empresa. Solo usted busca en internet, ponga consultas REMIPE de registro de la micro y pequeña empresa, ahí le van a pedir que ingrese el RUC y le va a salir si esta figura como micro o como pequeña empresa. Ahora, justo también como nos dice Esperanza, si es por locación, si es por recibo, por honorarios, no le va a corresponder ninguno de los beneficios que usted está mencionando. Solo le van a corresponder esos beneficios si usted está en planilla. Solo le corresponden esas si están en planilla. ¿Qué más? Por acá tenemos, si pueden hacer sus reclamos y quejas a la SUNAFIL, pero primero revisen sus contratos. Consulta SUNAT, ahí aparecen sus datos. Claro, en Consulta SUNAT nos aparece también, pero en Consulta SUNAT no nos va a aparecer si es micro o pequeña empresa.
Eso no sale en consulta SUNAT. Ok, en consulta SUNAT nos aparece todos los datos de la empresa, pero no sale si es micro o pequeña empresa. Para averiguar si es que una empresa es una micro o pequeña empresa, tenemos que ir a consulta REMIPE. Ahí vamos a encontrar si es micro o pequeña empresa. Muy bien, entonces seguimos hablando acá de construcción civil. ¿Cuáles son los beneficios que tienen los trabajadores de construcción civil? Primero, que ellos muy aparte de este monto de salario que ya está actualizado, muy aparte de estos montos que reciben, ellos también van a recibir el BUC. ¿Qué es el BUC? Más conocida como la bonificación unificada de construcción, más conocida como el BUC. El BUC es un porcentaje adicional que ellos reciben precisamente por el riesgo de la construcción, por el esfuerzo de todo ello, que en el caso de los operarios es 32% más de su jornal. Y en el caso del oficial y del peón es 30% más. Es decir, ellos están ganando adicional a estos montos, el operario 32% más y el oficial y el peón 30% más. También nos dice que les corresponde una bonificación por alta especialización que se conoce como el BAE, en el que ellos después de llevar un curso de especialización que lo pueden llevar mediante la misma empresa o mediante algún instituto como por ejemplo el Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico, creo que se llama, que es SENATI. Ahí por ese medio también pueden llevar y pueden obtener su BAE, que es una bonificación adicional, compensación vacacional una vez que cumplen 30 días en la misma, una vez que cumplen un año trabajando en la misma obra, les va a corresponder 30 días de vacaciones, descanso semanal obligatorio y los días feriados, las gratificaciones cambian. Por cuando a ellos les toque recibir sus gratificaciones en julio y en diciembre, les va a corresponder 40 jornales básicos de gratificación en julio y en diciembre, es decir, 40 veces 80 por acá. Esta vez 40 veces estos montos, ¿no? También van a recibir una asignación por fallecimiento que no es muy diferente al seguro de vida ley, todo ello es muy diferente. Es una asignación que la empresa debe darles de acuerdo al presupuesto de la obra. Dependiendo de cuál sea el presupuesto de la obra, es que a ellos les va a corresponder una, una asignación. ¿Qué más? También por acá vemos la compensa, su CTS normal, ellos aportes, ¿no? Ellos están en la obligación de pagar de aportar a su AFP o su ONP y en el caso del empleador asume los mismos seguros que en el régimen general. Seguro regular, seguro de vida ley y aquí sí de manera obligatoria, seguro complementario de trabajo de riesgo. Y ahora vamos a ver lo que es el régimen minero. Ok, vamos a ver por acá, consulta, los docentes son trabajadores subordinados, por lo tanto, no les corresponde la planilla y no contrato de locación a tiempo completo. Tendríamos que revisar cuál es el contrato que tiene, la colega para poder ver si es que corresponde o no corresponde en realidad, o qué es lo que está pasando, o qué es lo que está pasando en el caso, ¿no? De la colega, ¿no? Pero tendríamos que revisar. Ah, claro, por ahí nos menciona, ¿no? Que falta la asignación por escolaridad, claro, que el empleado tiene que otorgar al trabajador, ¿no? Una asignación de escolaridad por cada hijo hasta que éste cumpla los 22 años, ¿no? Hasta que esté los 22 años, mientras esté en la mayoría de edad y esté cursando estudios técnicos o superiores, que eso es muy diferente a la asignación familiar. Ahorita vamos a ver lo que es la asignación familiar, pero es muy diferente a ello. A veces hay un poquito de confusión con eso, pero son dos cosas diferentes, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es el régimen minero. El régimen minero, la actividad minera es una actividad muy importante que se tiene en nuestro país, ¿no? Es una actividad muy importante porque es una gran aportante al PBI del Perú. Pero también es una actividad que tiene muchos agentes contaminantes,
No, lógicamente las mineras formales manejan mejor ese tema de responsabilidad ambiental, a diferencia de las mineras informales que no. Pero al ser un agente altamente contaminante, es que estos tajos mineros, estos proyectos mineros, no pueden estar cerca de las ciudades. No es que acá, al lado de tu casa, van a estar explotando mineral, no se puede. ¿Ok? Tienen que estar lejos de las ciudades, tienen que estar a distancias prudentes de las ciudades para que esos agentes contaminantes no dañen a la población. Y por el mismo hecho de que son lejanos a las ciudades, es que ellos se ven en la necesidad de tener un propio régimen porque van a haber diferencias en cuanto al van a haber diferencias en cuanto a los beneficios que tienen que otorgar a sus trabajadores. Y vamos a arrancar primero por hablar de su jornada de trabajo. La jornada de trabajo de los trabajadores del régimen minero puede ser bajo un régimen atípico de horas, que quiere decir un régimen acumulativo de trabajo, en el que yo te digo, vas a trabajar más de tus 8 horas diarias o de tus 48 horas semanales, vas a trabajar más de esas horas, pero después yo te voy a compensar todos esos descansos de corrido. Es por eso que vemos que por lo general los trabajadores del régimen minero laboran, laboran como en 14 días laboran y luego vienen y descansan 7 días, ¿no? Por lo general vemos eso, o laboran 20 días y descansan 10 días, dependiendo del tipo de régimen, el régimen 2 por 1, 1 por 1, ¿no? Pero vemos que van laborando, vemos que van trabajando de esa forma los diferentes tipos de regímenes, es decir, acumulan horas de trabajo, pero después descansan de corrido. ¿Y qué nos dice estos beneficios que va a recibir el trabajador minero? Nos dice que de las condiciones de trabajo, mientras yo tenga mi trabajador internado, tengo que asumir el 100% de su vivienda, de su alimentación, de sus equipos de protección personal, su uniforme y sus herramientas. Es decir, yo tengo que otorgarle vivienda, alimentación, EPPs, uniforme, herramientas, todo a mi trabajador del régimen minero. ¿Ok? Y tiene que ser por lo menos tiene que ser una calidad, ¿no? Una calidad de vida que le vaya a otorgar mientras mi trabajador esté ahí. También hablamos de su remuneración. El trabajador del régimen minero no puede percibir menos de 1.281 soles, que eso va a equivaler al 25% adicional de la remuneración mínima vital. Si hablamos, ya hemos visto de la jornada de horas, y si hablamos de los beneficios sociales, van a ser todos iguales al régimen general. Una vez que cumplen el año de servicio, les corresponde 30 días de vacaciones. Después, de igual forma, también les va a corresponder a los trabajadores su gratificación, su sueldo completo, su CTS completa. En el caso de aportes del trabajador, tiene que aportar de manera obligatoria su AFP o su ONP. Y en el caso de los aportes del empleador, de manera obligatoria, tiene que aportar el empleador su seguro regular, su seguro de vida ley y su seguro complementario de trabajo y riesgo, ¿ok? Porque eso sí es obligatorio. Para el trabajador del sector minero y de construcción civil, no es opcional el seguro complementario de trabajo y riesgo. Ellos sí o sí tienen que percibir ese trabajo, ¿no? Y por lo general ya los beneficios son iguales a los de régimen minero. Aquí lo que varía un poco es la jornada atípica de horas, ¿no? La acumulación de trabajo y después los descansos consecutivos. Entonces, hemos visto acá, colegas, no vamos a entrar a tallar profundamente en cada uno de ellos porque hay muchos más beneficios que mencionar en estas áreas, hay muchos más, tendríamos que mencionar normativas, todo, pero estamos viendo como quien dice, los más importantes para poder distinguir cómo hay diferencias entre un régimen y otro. Cómo, aunque todos sean del sector privado, cómo uno tiene diferentes beneficios para el otro, diferentes salarios, diferentes periodos de vacaciones, diferentes cálculos de gratificaciones.
porque del sector privado, cada régimen tiene su propio ámbito, su propia aplicación. Y ahora vamos a hablar de de los derechos y deberes de los trabajadores del régimen general. Vamos a hablar del régimen general a partir de ahora en adelante. Vamos a empezar por lo más fácil, los deberes. ¿Qué me dicen los deberes? Los deberes me dicen simplemente, haz tu trabajo, nada más. Cumple con las normas, haz caso a las indicaciones, sométete a los exámenes médicos, usa adecuadamente tu instrumento, tu material, tu uniforme de trabajo, ¿ok? Reporta incidencias al delegado de seguridad o al encargado de seguridad, ¿ok? Responde con veracidad en caso te lo requieran. Básicamente, ¿qué nos dice? Haz tu trabajo bien. Ser responsable con tu trabajo. Eso es todo lo que nos pide. Y vamos a ver ahora los derechos, que aquí sí vamos a profundizar un poquito más. ¿Ok? ¿Cuáles son mis derechos? Mis derechos en el régimen general, que ya los hemos visto algunos, con mi remuneración mínima vital, mis gratificaciones, mis vacaciones, mi refrigerio. A mí me corresponde a diario por lo menos mínimo 45 minutos de refrigerio. Si la empresa me quiere dar más, me puede dar más. Si me quiere dar 1 hora, 2 horas, 3 horas, puede darme. Pero es necesario mencionar que este lapso, estos minutos u horas de refrigerio, no son remunerados ni entran a tallar ni están consideradas dentro de las 8 horas diarias de trabajo. ¿Ok? Vamos a ver por ahí, bonificación. ¿El sector minero trabaja? No, el sector minero no trabaja solo hasta los 45. ¿Ok? La jubilación es la misma para todos. ¿Ok? Depende, claro, no, el régimen minero no es que a los 45 ya te tienes que jubilar, no. Tu jubilación puede ser normal, pero va a depender mucho de las políticas de la empresa. Por ejemplo, he visto algunos trabajadores de mina de 50, 60 años que aún mantienen su trabajo, como que dice, su lapso laboral en la mina, pero ya bajo otros puestos que no involucre tanto riesgo. Pero no es que de manera obligatoria tienes que jubilarte a los 45. No. Ahora, listo, vamos a seguir hablando de los derechos, ¿ok? De los derechos de los trabajadores. Ahora, estábamos hablando del refrigerio. Cuando hablamos del refrigerio, nos referimos a que estos minutos de refrigerio, horas de refrigerio, no están contemplados dentro de mis 8 horas de trabajo. Mis 8 horas de trabajo tienen que ser 100% productividad en mi empresa. Entonces, por eso vemos que algunos trabajadores laboran, por ejemplo, de 8 a 5 de la tarde, ¿no? Si nosotros contamos de 8 a 9, 1 hora, 10, 2 horas, no 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 horas, estás trabajando 9 horas diarias, ¿no? Pero no es así, porque de esas 9 horas diarias, 8 trabajo y 1 tomo de refrigerio. Y mi hora de refrigerio no es pagada, no me pagan esa hora, ni solo me pagan por mis 8 horas de trabajo, ni tampoco entra en el conteo de mis 8 horas de trabajo. ¿Ok? Es por eso que también vemos muchas empresas que trabajan, ¿no? Hasta las 3:45, hasta las 4:45, decimos, ¿por qué así lo cierran en 45? Porque ahí están incluyendo los 45 minutos de refrigerio. ¿Qué más vemos por acá? La compensación por tiempo de servicios, mi licencia de maternidad prenatal y postnatal. Yo tengo mi derecho, la trabajadora que está en estado de gravidez o de gestación tiene derecho a su licencia de maternidad prenatal y postnatal. 49 días prenatal y 49 días postnatal, en total 98 días, que puede tomarlos por separados o también puede tomarlos juntos. Puede acumular y tomarlos juntos, no hay ningún problema. Estos 98 días que la trabajadora se ausenta son remunerados. Es decir, se le tiene que pagar su sueldo, pero este sueldo no lo va a pagar el empleador, este sueldo lo va a asumir es salud. Ok, este sueldo lo va a asumir es salud. Y también hablamos del seguro de salud, ya lo hemos visto, los aportes del seguro obligatorios como el seguro regular y el seguro de vida ley. Y también tenemos el descanso de paternidad. El descanso de paternidad son 10 días. ¿Ok? 10 días calendario, y estos 10 días calendarios el trabajador los toma desde el primer día que nace su menor hijo.
El primer día nace su menor hijo y desde ahí empieza su primer día de descanso. Supongamos que yo voy a ser papá y hoy día, miércoles 8, mi hijo acaba de nacer. Mi hijo acaba de nacer a las prácticamente 9 de la noche. Desde hoy día cuenta mi primer día de descanso de paternidad o desde mañana, tomando en cuenta que yo ya salí de trabajar hoy día, desde hoy día ya corrió tu primer descanso de paternidad. Una consulta, si la persona se accidenta y supera el tiempo de recuperación, ¿quién paga ese tiempo? Ya está. Cuando una persona más no vamos a hablar tanto de accidente, cuando una persona tiene un problema de salud, el empleador tiene que asumir, ahorita no me acuerdo bien el periodo de tiempo, si no lo vamos a, ahorita le doy la información, el empleador tiene que asumir hasta cierta cantidad de días, me parece, ahorita creo que es hasta los 21 días, pero hasta los 21 días en el que el trabajador está ausente, el empleador tiene que asumir su sueldo. A partir de ahí, quien asume el sueldo del trabajador es salud, pero siempre y cuando estén las pruebas necesarias, esté el tratamiento debido, la enfermedad debida, de que efectivamente el trabajador se encuentra con una incapacidad temporal o permanente, incapacidad temporal en este caso, para que salud empiece a asumir la responsabilidad del empleador. Ok, 21, claro, hasta el 21 días aporta. A partir del 21 ya empieza a aportar salud. Salud es el que asume. Por ejemplo, más que todo esto yo lo he visto en trabajadores que tienen cáncer, por ejemplo, ¿no? Varios trabajadoritos, colaboradores que han tenido cáncer. Hasta el día 20, hasta el día 21, nosotros hemos asumido su sueldo, pero ellos aún no pueden retornar a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Hacer el trámite mediante el asistente social para que el asistente social se encargue de que salud empiece a asumir el descanso médico de estos trabajadores. ¿Y cómo lo asumen? Salud les da los descansos médicos a estos trabajadores porque porque tienen que seguir una atención médica. Les da los descansos así por 30 días, 30 días, 30 días y va asumiendo. Pero basta que, por ejemplo, basta que de repente hoy día 8 de noviembre se acababa mi descanso médico del mes y espero hasta mañana 9 para renovar, es decir, queda un día al aire sin ese descanso médico continuo, pierdo ese mes lo que salud tiene que asumir de mí. ¿Ok? Tiene que estar así, constante. Y después de 6 meses, en el caso que la duración del trabajo o que la enfermedad del trabajador requiera aún más tiempo, ¿ok? Requiere aún más tiempo, se hace un pequeño pare y se vuelve a retomar desde el inicio. Pero salud es quien asume. Salud asume en el caso, ¿no? De incapacidades temporales o cuando ya hay incapacidades permanentes, ya directamente se va a lo que es salud, asume hasta cierto tiempo y después ya se acude cuando es una incapacidad permanente a darle la pensión al trabajador, es decir, como quien dice, jubilarlo antes de tiempo para que empiece a percibir su pensión. ¿Ok? Eso es lo que por lo general se hace. Listo, ahora vamos a ver lo que van a hacer. Vamos a seguir viendo todavía legislación laboral. De hecho, sería interesante que se pueda habilitar un curso de asistencia social en realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, todos esos temitas, ¿no? Que están comentando acá los coleguitas de salud, todo ello, eso, por ejemplo, quien se encarga netamente es la asistenta social, ¿no? Y sería bastante interesante que se pudiera, me parece, no sé, no estoy segura si es que hay o no, pero sería interesante que se pudiera habilitar todo eso porque son trámites en realidad bastante tediosos, bastante pesaditos, porque salud se maneja un montón de formatos y hay que estar leyendo el formato para maternidad, el formato para inscribir a tu familia, el formato para tu cónyuge, el formato para habilitar los descansos médicos, ¿no? Y todo eso lo ven en el área de asistencia social. Sería muy interesante que se pueda habilitar un cursito de ello. Vamos a sugerirlo igual a ITEC. Vamos a enviar una sugerencia a ITEC para que se pueda habilitar porque, ese tema es larguísimo para tocar.
¿ok? Exacto, no le dan la importancia de vida, no le dan la importancia porque, porque los trabajadores, las mismas personas no lo ven, ¿no? Pero cuando estamos yendo de salud a hacernos atender con nuestra familia, no sabemos que todo ese trámite, el hecho de que yo pueda recibir esa cita es gracias al trámite que hizo el asistente social. No, no le dan esa importancia, ¿no? Pero sí sería interesante. Vamos a sugerirlo, Itel, vamos a sugerirlo para que pueda habilitar pronto un curso sobre asistencia social en las organizaciones. Y ahora, colegas, vamos a ver lo que es vamos a ver, seguimos con legislación laboral, pero vamos a verlos desde otros temas como contrataciones, compensaciones y prestaciones remunerativas. Y vamos a empezar a hablar primero con las relaciones laborales. Y si es que hablamos, ya hemos hablado de que la relación laboral es la existencia de un vínculo entre el trabajador y el empleador, pero esta existencia tiene que tener principios para asegurar que en verdad existan. ¿Y cuáles son estos principios? Me dice que los principios de relación laboral son la dirección, la subordinación y la dependencia. Es decir, para que yo pueda afirmar que existe una relación laboral, tiene que haber una parte que sea la dirección, en este caso sería el empleador, una parte que sea la subordinada, en este caso el trabajador, y tiene que haber una dependencia. Es por eso que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a sacar un préstamo al banco o algo, nos dicen, ¿usted es trabajador dependiente o independiente? Si yo digo soy un trabajador dependiente, significa que mi sueldo, mi remuneración depende del pago de otra persona, es decir, que yo trabajo para una empresa. Y cuando digo soy un trabajador independiente es porque yo mismo soy emprendedor, mi propio jefe, trabajo solo, no es por eso que tiene la palabra dependencia. Y también tenemos los principios de la realidad laboral. No, no dice que sí, tienen que existir estas partes, pero ¿de qué nos hablan los principios de la realidad laboral? Vamos con el primer principio que nos habla de la primacía de la realidad, es decir, que siempre va a primar la realidad, siempre va a primar lo real. Y ahí podríamos poner un ejemplo, ¿no? Si imagínense que de repente yo vengo ahorita y les muestro algo, tengo en mi mano algo, que ustedes lo ven y dicen, eso se ve como un chocolate. Tiene el color de un chocolate, tiene la textura de un chocolate, agarran, lo huelen y dicen, sí, huele a chocolate. Lo prueban, comen un poquito y dicen, efectivamente es un chocolate. Y ustedes miran que yo tengo un chocolate porque están mirando que es un chocolate, se ve como un chocolate, huele a chocolate, sabe a chocolate. Ustedes me dicen, Miss, es un chocolate. Y yo les digo, no, no es un chocolate, esto es un celular. Ustedes me dirán, ¿por qué? ¿De dónde ve el celular? Eso es un chocolate. Yo les digo, no, es un celular. Para mí es un celular. Ustedes dirán, no, Miss, usted podrá decir todo lo que quiera, podrá decir que es un celular, un martillo, un perrito, un gato, pero eso en realidad siempre va a ser chocolate. Y no porque usted diga, Miss, de que eso es un celular, se va a convertir en celular. Es lo mismo cuando hablamos de primacía de la realidad. Decimos de que siempre va a primar lo que verdaderamente es, más allá de lo que pueda decirse que es o lo que un documento pueda decirse. Por ejemplo, hay personas que van a una empresa y tienen un horario de trabajo, cumplen funciones, reciben un pago a cambio de esas funciones que realizan, tienen un lugar de trabajo, tienen un escritorio, tienen responsabilidades. Nosotros podemos decir que esa persona es un trabajador. ¿Por qué? Porque va, tiene horario, tiene funciones, tiene tareas, tiene responsabilidades, recibe un sueldo, es un trabajador. Pero si yo como empleador les digo, no, no es un trabajador porque nunca he firmado un contrato con él. No es un trabajador porque no está en mi planilla. Verdaderamente, lo que me dicen los papeles es que no es un trabajador. Pero ¿qué me dice la realidad? La realidad me dice, sí es mi trabajador porque estaba haciendo todo lo que hace un trabajador. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a pesar más?
va a pesar la realidad. Y cuando muchas personas que están en estos problemas, ¿no? De que estaban trabajando en una empresa sin estar en planilla, sin contrato de trabajo, nada, y de pronto los sacaron, los botaron de la empresa y quieren denunciar a la empresa, siempre por lo general tienen este problema en el que le dicen, ya, tu contrato de trabajo no tengo, tus boletas de trabajo no tengo. Entonces le dicen, entonces no eres un trabajador, pero ellos se amparan en este principio de primacía de la realidad, donde nos dice, sí soy un trabajador y va a primar lo que es la realidad. Es por eso que yo siempre les aconsejo a los coleguitas que tienen estos problemas, que actualmente están trabajando por recibo por honorarios, ¿ok? Para los coleguitas que están trabajando en una empresa por recibo por honorarios. Tienen un horario de ingreso, un horario de salida, tienen funciones, tienen responsabilidades, tienen presión de un jefe, ¿ok? Tienen y reciben un pago mensual. Lo que nos dice nuestra legislación es que ustedes para la empresa no son sus trabajadores. Locadores de servicio sí, pero el locador de servicio no es trabajador de la empresa y a eso justo vamos con el tema de contratos, ¿ok? El locador de servicios no es trabajador de la empresa, por lo tanto no recibe ningún beneficio de la empresa. Pero asimismo, como el locador de servicios, el que trabaja por recibo por honorarios, vamos a hablar cómo es, ya como debería ser, lo que la normativa nos dice cómo debe ser. El locador de servicios no va a recibir ningún beneficio de la empresa porque no es un trabajador de la empresa. ¿Ok? Pero así como no recibe ningún beneficio, el locador de servicios, el que trabaja por recibo por honorarios, tampoco tiene una responsabilidad con la empresa. Es decir, si mi empresa me paga por recibo por honorarios, la normativa me dice que primero que nada, yo no debería tener un horario de trabajo. A mí mi empresa no me debería exigir, tu entrada es 8 de la noche y sales 3 de la tarde. Mi empresa no me debería exigir eso, porque soy locador de servicios, no soy su trabajador. Mi empresa no me debería exigir trabajar en metas, tener responsabilidades, no me debería exigir eso. Pero si yo estoy trabajando por recibo por honorarios y mi empresa me está exigiendo, al igual que cualquier otro trabajador, la realidad nos está diciendo que ustedes sí son trabajadores de la empresa. Y si es que más adelante se animan de repente a denunciar esto, tienen un problema y se ven en la necesidad de denunciar, yo les puedo recomendar que desde ahora junten toda la evidencia posible de que verdaderamente ustedes laboran en esa empresa. ¿Qué puede ser evidencia? Registros de marcación de entrada y de salida, documentos que estén a su nombre, trabajos que ustedes hayan realizado donde figure su nombre, testimonios de redes de sus compañeros de trabajo, fotos de eventos, todo lo que tengan en su cumpleaños, perdón, fotos de eventos en el aniversario de la empresa o algo donde ustedes estén incluidos como trabajadores. Y es que la informalidad actualmente hace que muchos locadores tengan la responsabilidad, las obligaciones de un trabajador, tengan los deberes de un trabajador, pero sin los derechos de un trabajador. Y eso no es correcto. ¿En qué situación yo debo contratar un locador de servicios? ¿En qué situaciones yo debería contratar una persona que va a trabajar con mi empresa o que va a darme un servicio por recibo por honorarios? Supongamos que yo quiero que alguien venga a formatear las computadoras de mi empresa. Están mal las computadoras de mi empresa y quiero que alguien venga a formatearlas. Yo no voy a contratar, pues a alguien, no voy a hacer un proceso de reclutamiento y selección, voy a venir, voy a contratar a alguien y le voy a hacer un contrato por una semana o con sus beneficios, todo para que me formatee las computadoras, ¿no? No. En ese caso, yo sí puedo tener un locador de servicios, puedo buscar a alguien, tú sabes formatear computadoras, sí, listo, ¿cuánto me cobras por formatear estas 20 computadoras? 500 soles, supongamos, listo, pero yo a ese trabajador no le voy a decir, te vienes mañana de 8 a 3 de la tarde, tu almuerzo es de 12 a 5, ¿ok? Me tienes que hacer reportes diarios de lo que tú estás haciendo, no. El locador, al contrario, el locador a mí como empresa me va a decir sus condiciones. Él me va a decir, yo puedo formatear las computadoras de 8 a 10 de la mañana o me tienen que traer las computadoras. Es como que ustedes estén contratando una persona para que arregle algo de su casa, como que estén contratando un gasfitero para su casa.
Imagínense que van a contratar un gasfitero para su casa, ¿ok? Para que les arregle el baño, se malogró el baño. Ustedes no le van a decir al gasfitero, listo, listo, entonces, ¿cuánto me vas a cobrar por arreglar mi baño? 150 soles. Ya, te quiero mañana, por favor, 8 de la mañana y me trabajas tus 8 horas diarias, ¿no? En lo que arreglas esto. ¿Cuánto? Hasta las 4 de la tarde y hasta las 5 porque te voy a dar una hora de refrigerio. Por favor, quiero que estés acá puntual, que te retires puntual. Quiero que durante el proceso en el que estás arreglando mi baño, me hagas los informes sobre las reparaciones, me hagas los presupuestos, me los presentes, ¿no? Y si no lo haces, te voy a llamar la atención. No, ¿qué me diría el gasfitero? Me diría, ¿sabe qué? Búsquese a alguien más. ¿No? ¿Por qué? Porque acá yo voy a poner, ni siquiera vamos a concordar nuestros tiempos, plazos, todo eso. En ese caso, yo contrato un locador de servicios. ¿Ok? Ahora, entonces, pero recuerden siempre, el locador de servicios no es trabajador de mi empresa. Es eso, es un locador que no le corresponde beneficios de mi empresa, pero tampoco tiene deberes ni obligaciones en mi empresa. La informalidad, ya sabemos que actualmente muchos locadores tienen los deberes y obligaciones de un trabajador, pero sin los derechos de un trabajador. Eso lo pueden denunciar, claro que lo pueden denunciar, y ante cualquier proceso judicial que ustedes sigan, se amparan en ese principio de primacía de la realidad si es que tienen las evidencias necesarias. Y ahora, mira, acá ya habíamos visto los elementos del contrato, como el lugar, ya habíamos visto lo que tenía que contener mínimamente un contrato de trabajo, pero ahora vamos a ver los tipos de contrato de trabajo. Tenemos 3 tipos de contrato. Uno que es la locación de servicios que acabamos de mencionarlas, que es cuando yo hago un contrato por un servicio, por eso se dice locación de servicios, pero este locador yo le voy a pagar, él me va a emitir su recibo por honorarios, como el recibo poner como si fuera la boleta, él me va a dar su boleta, ¿ok? Y una boleta, una factura, algo así sería. Él me va a dar su boleta a través de su recibo por honorarios, pero yo no le puedo exigir ni horario de trabajo, ni responsabilidades, ni obligaciones, ni de funciones, más que para el servicio específico que está siendo contratado. Al igual que al locador tampoco le corresponden beneficios, nada. Y tenemos los otros 2 tipos de contrato, que son el contrato a tiempo indeterminado y el contrato a plazo fijo. Vamos a empezar por el contrato a tiempo indeterminado. Mejor no. Empecemos por el contrato a plazo fijo. El contrato a plazo fijo es aquel contrato en el que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. ¿Ok? Es decir, tiene una duración de inicio y de fin. Este contrato a plazo fijo tiene todos los derechos de ley. Es decir, mi trabajador, así yo lo contrate por el periodo de un mes, ¿ok? De un mes o de 2 o 3 meses, ¿no? El contrato puede ser, no tiene una duración determinada, pero así yo lo contraté por el contrato de 2 meses, 3 meses, desde el primer día mi trabajador tiene que contar con todos sus beneficios de ley, es decir, tiene que estar en planilla. ¿A quiénes se va a contratar, Paco? O mejor dicho, ¿cuáles son las modalidades del contrato a plazo fijo? Tiene sus diferentes modalidades y tenemos entre ellos los temporales, accidentales o por obra y servicio. Por ejemplo, si es que hablamos de temporales, ahorita se viene la campaña más grande del año, que es la campaña navideña, en el que las empresas van a tener mayor demanda. Pero una vez que pasa la demanda, una vez que pasa esta demanda navideña, baja la demanda. Entonces, como voy a tener ahorita por campaña navideña mayor demanda, lo más probable es que voy a necesitar más trabajadores. Voy a necesitar más trabajadores para hacerse cargo de esa campaña, pero después, cuando ya baje la alta demanda, ya no voy a necesitar a todos esos trabajadores. Entonces, en ese caso, sí puedo hacer un contrato a tiempo, y a tiempo determinado o a plazo fijo. ¿Por qué? Porque solamente lo voy a requerir por ese tiempo de campaña navideña. ¿Ok? Ahora también de repente en accidental de modalidad de suplencia, supongamos que mi trabajadora dio a luz y se va de la empresa a tomar su descanso de maternidad de 98 días. ¿Ok? Mi trabajadora dio a luz y se va 98 días. Ya está. ¿Qué me dice esto? ¿Qué me dice ahora? De que yo
no puedo dejar ese puesto vacío 98 días. Necesito a alguien que venga a cubrir ese puesto de trabajo. Entonces, ahí puedo contratar a una persona de manera temporal, es decir, a plazo fijo, por suplencia, que va a venir a suplir ese puesto, porque al final mi trabajador en cualquier momento, en algún momento va a regresar y su puesto de trabajo tiene que estar ahí. Y cuando mi trabajadora regrese, el personal de suplencia se va, ¿no? Adiós. Entonces, ahí puedo contratar a plazo fijo o por una obra o servicio por temporada, de repente solamente quiero por un plazo de tiempo para que haga cierta actividad, para que haga de repente cierta tarea en específica, entonces solamente lo contrato por ello. ¿Ok? Así se aplica la modalidad a plazo fijo. ¿Y qué es a tiempo indeterminado? A tiempo indeterminado ya es cuando el trabajador tiene una fecha de inicio, pero ya no tiene una fecha de fin. Es decir, su contrato no va a terminar. Entonces, este tiempo indeterminado nos da mayor estabilidad dentro del trabajo. ¿Cómo nos dice la normativa que se debe aplicar cada uno de estos contratos? Nuevamente les digo, lo que dice la normativa va a diferir mucho de lo que dice la realidad, de lo que es la realidad por la informalidad. Pero, ¿qué me dice la normativa? Supongamos que yo tengo un puesto de jefe de recursos humanos. Ese puesto de jefe de recursos humanos, yo lo voy a necesitar siempre. No es que 3 meses tengo un jefe de recursos humanos y después ya no voy a necesitar un jefe, me quedo así. No, ese puesto es permanente dentro de mi empresa. Yo siempre necesito un jefe de finanzas, un contador, un administrador, siempre. Por lo tanto, la persona que yo contrate para ese puesto permanente, le debo hacer un contrato a tiempo indeterminado porque requiero que esa persona se quede permanentemente en ese puesto, a diferencia del contrato a plazo fijo, que como ven, solo lo puedo aplicar cuando es bajo estas modalidades, cuando va a ser por necesidad de mercado, es decir, por campaña, cuando va a ser de repente para suplir a mi trabajador que se fue de vacaciones, que se accidentó y está con descanso médico, que dio a luz, está con maternidad, ¿no? Cuando de repente es por un periodo, por un trabajo en específico, es decir, cuando este puesto de trabajo para el que lo voy a contratar no va a ser permanente, solo lo requiero por un tiempo, solo en ese caso debo contratar a plazo fijo. Es como se tienen que aplicar las contrataciones. Si un puesto de trabajo es permanente en mi empresa, siempre requiero ese puesto a tiempo indeterminado. Si solamente requiero ese trabajador por un periodo de tiempo y después ya no lo necesito, ya pasa a ser a plazo fijo. Esa es la forma en la que, en la que yo puedo, en la que yo puedo hacer mis contratos. Ahora, muchos trabajadores están a plazo fijo. Muchos trabajadores constantemente están renovando y renovando y renovando y renovando contratos. ¿Qué me dice la legislación? La legislación me dice que estos trabajadores, después de 5 años, 5 años consecutivos laborando en su empresa, si llevan 5 años consecutivos laborando en su empresa, incluyendo las renovaciones de contrato, automáticamente al quinto año ya pasan a ser trabajadores a tiempo indeterminado. No es necesario que el trabajador les haga un nuevo contrato a tiempo, el empleador les haga un nuevo contrato a tiempo indeterminado, no, automáticamente ante los ojos de la normativa, ustedes a partir del quinto año ya son trabajadores a tiempo indeterminado. Por ahí Grecia nos dice, si llevo 6 años trabajando como locador de servicios en el sector público, ¿puedo pasar a CAS? No, no, Grecia. La única forma en la que usted puede pasar a CAS es postulando a un concurso público o los famosos concursos CAS, es decir, cuando la empresa del sector público en el que usted labora saque una convocatoria para contratación de CAS, usted como locador de servicios, normal, sin ningún problema, se puede postular a ese concurso CAS y de ganar el puesto de trabajo, inmediatamente pasa a ser CAS. Pero no es que por el tiempo de servicios usted ya le correspondería ser CAS, no. Actualmente usted es locadora de servicio y como lo mencioné hace un momento, para la institución pública usted no es trabajador.
¿Por qué? Porque no tiene los derechos de un trabajador, por lo tanto, no es trabajadora. ¿Difiere de lo que nos dice la primacía de la realidad? Sí, porque en el sector público también cometen esta informalidad de que a sus locadores los tienen, los tienen con las mismas obligaciones de un trabajador, ¿no? Pero no es trabajador actualmente de su institución. Pero sí, yo le recomendaría que esté atenta a los concursos CAS para que se pueda postular y pueda pasar ya por lo menos a ser CAS, ¿no? Entonces ya tenemos claro esto de la contratación. Y ahora vamos a ver rápidamente lo que son las jornadas laborales. ¿Qué son las jornadas laborales? Hemos hablado hace un momento de que los trabajadores laboran 8 horas diarias y hasta 48 horas semanales. ¿Ok? Pero vamos a ver hoy día solo teoría de esta partecita porque el tiempo no nos va a alcanzar. Solamente vamos a ver lo que es la teoría y en nuestra siguiente sesión ya vamos a explicar la resolución de estos ejercicios, ¿ya? Porque ahorita no nos va a alcanzar el tiempo para poder explicar horas extras y los ejercicios. Nos quedan unos 10 minutitos y no nos va a alcanzar, pero vamos a ver la teoría de lo que es las jornadas laborales. Nos habla primero de que la jornada laboral es de 48 horas semanales y 8 horas diarias. Pero estas jornadas laborales, estas jornadas laborales podríamos decir, nos va a corresponder un pago de horas extras si es que nosotros laboramos más de las 8 horas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo laboro más de mis 8 horas diarias, la empresa me tiene que remunerar esas horas adicionales. Yo puedo pedir en dos formas la compensación de esas horas adicionales. En el caso, por ejemplo, del sector privado, puedo pedirlo con compensación de tiempo, es decir, si hoy día laboré 2 horas extras, de repente mañana quiero llegar 2 horas más tarde al trabajo, puedo hacerlo. Y también los puedo recuperar puedo recuperarlos en dinero, es decir, me las tienen que pagar. En el caso del sector público, por ejemplo, la única forma en la que yo puedo recuperar mis horas extras es con tiempo. El sector público no paga horas extras. Ellos solamente te compensan tus horas extras con acumulación de horas de tiempo. Ahora, vamos a ver en el caso del sector privado cómo se debe calcular mis horas extras. Para eso tenemos la sobretasa 1 y la sobretasa 2. La sobretasa 1 me dice que mis 2 primeras horas extras me tienen que pagar el valor de cada hora más un 25% de estas. Y mi sobretasa número 2 me dice que a partir de la tercera hora extra en adelante me tienen que pagar el valor de cada una de mis horas más un 35% adicional de estas. Es decir, sobretasa 1, el valor de cada hora que yo gano más un 25% por mis 2 primeras horas extras. Y la sobretasa número 2 me dice que a partir de la tercera hora extra en adelante ya me va a corresponder mi hora de trabajo más un 35% adicional, de cada una de ellas. No se preocupen que para el día viernes tenemos un ejercicio de horas extras donde lo van a entender muchísimo mejor esto. Ahora también, si seguimos hablando de jornada, vamos a hablar de la sobretasa nocturna. ¿Qué nos dice? Que definitivamente trabajar en el horario nocturno es aún más complejo que trabajar en el horario diurno. Es por eso que los trabajadores de la sobretasa nocturna, o los trabajadores de la jornada nocturna, dicho sea de paso, la jornada nocturna empieza a 10 de la noche y termina a 6 de la mañana. No es como algunos trabajadores que vienen y nos dicen: mire, ya son 9:30, ya está oscuro, ya es de noche, ¿me tocan horas nocturnas? No, es de 10 de la noche a 6 de la mañana. Los trabajadores que laboran en este lapso, su remuneración mínima, es decir, lo mínimo que les puedo pagar a ellos ya no es 1,025 soles. A ellos es 1,383.75 soles, que va a equivaler a un 35% más de la remuneración mínima vital.
¿Ok? Eso es lo que ganan los trabajadores en horario nocturno. Tienen que ganar más de 1.383.75, que equivale al 25% adicional de la remuneración mínima vital, y los días feriados y de descansos. Hemos dicho que a todos los trabajadores les corresponde a la semana un día de descanso de 24 horas corridas. Si yo como trabajador y con mi empleador acordamos en que voy a trabajar ese día feriado, me va a corresponder, puedo recuperar ese día, perdón, mi día de descanso, puedo recuperarlo con tiempo, es decir, puedo tomar un día más de descanso. ¿Ok? Pero es importante, supongamos que a mí hoy día miércoles en mi empresa me tocaba descansar. Hoy día miércoles me tocaba descansar y fui a trabajar en mi día de descanso. ¿Qué es lo que me dice mi normativa? Me dice, tú este día miércoles que has trabajado lo puedes recuperar con dinero o con tiempo. ¿Con qué lo quieres recuperar? Yo lo quiero recuperar con tiempo. Muy bien. Tienes hasta el siguiente miércoles, es decir, hasta tu siguiente día de descanso para tomar ese día que te estamos debiendo. Puedes elegir el jueves, el viernes, sábado, domingo, lunes o martes. Pero dentro de esos días tienes que tomar tu descanso. Y si quiero si quiero que me paguen, ahí te va a corresponder un pago adicional, ¿ok? Y si es que es el día de feriado, es lo mismo. Los días de feriados, la empresa no me puede obligar a trabajar, mi empleador no me puede obligar a que vaya sí o sí a trabajar, no. Yo tengo derecho a tomar mi día de descanso en el día feriado, pero si es que yo acepto ir a trabajar en mi día feriado, igual. Puedo recuperarlo en tiempo, en dinero. Quiero recuperarlo en tiempo. Muy bien. Tienes todo un año para poder recuperar ese feriado. En cualquier momento del año puedes tomar un día de descanso por ese feriado, lógicamente con previo acuerdo de tu empleador. Ok, y ahora vamos con, yo quiero recuperarlo en tiempo, en dinero. Acá hay una controversia porque muchos dicen, por el feriado es pago doble, por el feriado es pago triple, y muchos dicen pago doble, pago triple. Siempre hay esa duda, ¿no? Algunos dicen feriado, pago triple, día de descanso, pago doble. Otros dicen feriado, pago doble, día de descanso, un pago más. Otros incluso por ahí he escuchado que dicen, ¿no? Solamente en los feriados del Día del Trabajador y fiestas patrias es pago triple, de ahí no, de ahí solamente es pago doble, no. Vamos a aclarar esto. El feriado se percibe un pago triple y el día de descanso un pago doble. Pero eso es lo que nosotros calculamos, pero en realidad, lo que en realidad vemos en efectivo es un pago doble en el feriado y un pago adicional en el día de descanso, ¿no? Como les digo, cuando hagamos el viernes los ejercicios los vamos a poder entender mejor. Pero si lo resumimos en teoría, podríamos decir que el feriado es un pago triple, pero percibimos el doble. Y el día de descanso es un pago doble, pero percibimos uno más. Lo vamos a entender mejor en nuestros ejercicios para el día viernes, estimados coleguitas, que ya va a ser nuestra última sesión, que vamos a cerrar con dos ejercicios, uno de horas extras, otro de días de descanso y feriado, y de ahí vamos a ver lo que es gratificaciones, CTS, gratificaciones, CTS y vacaciones, CTS y qué más. Y liquidación de beneficios, y después ya lo que es el tema muy cortito que tenemos, que es evaluación de personal. Conmigo es todo por el día de hoy, estimado. Los dejo con Miss Elizabeth para que podamos jugar a nuestro Kahoot. Muchas gracias con todos y hasta el día viernes. Muchas gracias, Miss Elizabeth, por su coordinación.